Buenos días para todos y para todas. Es un gusto para mí estar aquí. Mi nombre es Cecilia Bertolini y trabajo en el Sistema Nacional de Museos de la Dirección de Cultura. Tengo a cargo el área de Educación y Comunidades. Antes que nada me gustaría agradecer a Priscila Merlo que nos hizo extensiva esta invitación, que trabaja en el proyecto de pedagogías museísticas, y por supuesto saludar al intendente departamental José Mazzoni, a otros colegas, profesionales de la cultura, estudiantes, a dos museos con los que también hemos trabajado en otras ocasiones, que son el Museo del Patrimonio Regional de Rivera y el Museo Departamental de Artes Plásticas. En un momento del año tan especial, en un momento en que celebramos a nuestros museos y todos festejamos el Día Internacional de los Museos, me gustaría simplemente dejar una idea en relación a la educación, y es su aporte fundamental. Nosotros sabemos que la educación museística se ha ido consolidando a lo largo del tiempo y cada vez más vemos esta dimensión transversal en nuestras instituciones. Lo vemos reflejado en las prácticas, pero también a nivel teórico, político, filosófico, y es importante que esto suceda y siga sucediendo. Los museos van corriendo el foco del objeto al sujeto, y no es un sujeto singular, sino es un sujeto lleno de singularidades, es un sujeto diverso, múltiple, y tenemos que estar abiertos, receptivos a que esto suceda. ¿Cómo es la comunicación del museo con las comunidades? ¿Cómo es la comunicación y el encuentro de estos espacios con nuestros patrimonios y las comunidades? Tenemos que estar dispuestos a recibirnos de ida y de vuelta. Tenemos que pensar en lo diverso, y de esta manera nuestros patrimonios, nuestra identidad y nuestros sentires van a ser siempre mucho más enriquecidos. Gracias por compartir este momento, aprovechen la jornada y nos estamos viendo. Gracias. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Aquí les habla el profesor José Zampayo, encargado de la Unidad de Asuntos Sociales y Comunitarios de la Intendencia de Rivera. Así que hago el extensivo a todos ustedes el saludo, felicitarles y agradecerles por sumarse a esta hermosa iniciativa que se realiza justamente en el marco del Mes Internacional de los Museos, promovida por la técnica Priscila, la cual vemos con muy buenos ojos porque fortalece justamente este tipo de actividades y da visibilidad al museo. Y desde la Oficina de Asuntos Sociales y Comunitarios, justamente como este año tiene uno de las líneas o los objetivos de los museos, es fortalecer justamente ese trabajo comunitario, apostar a la innovación, justamente ir transformando ese museo que tanto nos brinda, ¿no? Y tanto nos da hasta una cantidad de generaciones, desde los más chicos hacia los más grandes, donde podemos sacar el mayor provecho y visibilizar esta institución tan linda como son los museos. Así que el mayor de los éxitos, una excelente jornada y espero que puedan aprovechar. Saludos. Buenos días a todos. También un saludo a los que estarán asistiendo a esta transmisión en las próximas horas o en los próximos días. Esta instancia ocurre en el marco del Mes Internacional de los Museos y el tema para este año, para esta edición, es el futuro de los museos en comunidades en constante cambio, centrándose en cómo los museos pueden navegar y contribuir a un mundo que experimenta profundos cambios sociales, tecnológicos y medioambientales. El ICOM ha declarado que los museos son algo más que espacios de conservación. Son participantes activos en la configuración de comunidades sostenibles e inclusivas. El tema de este año se centra y se alinea en 3 de los objetivos del desarrollo sostenible. Estos son: los museos apoyan programas educativos que empoderan a las comunidades. Al fomentar la creatividad y adoptar los avances tecnológicos, los museos impulsan la innovación y mejoran la accesibilidad.
Los museos contribuyen al desarrollo urbano sostenible, actuando como centros culturales que promueven la inclusión, la resiliencia y la preservación del patrimonio. Es así que vamos a dar inicio a esta conmemoración. Agradezco la presencia virtual de cada uno de ustedes y ahora estaremos compartiendo dos saludos, uno de ellos de la Unidad de Coordinación de Asuntos Sociales y Comunitarios de la Intendencia Departamental de Rivera, desde donde estamos realizando esta transmisión y grabación, y de Cecilia Bertolini, la licenciada Cecilia Bertolini, por parte del Sistema Nacional de Museos. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Aquí les habla el profesor José Zampayo, encargado de la Unidad de Asuntos Sociales y Comunitarios de la Intendencia de Rivera. Así que hago el extensivo a todos ustedes el saludo, felicitarles y agradecerles por sumarse a esta hermosa iniciativa que se realiza justamente en el marco del Mes Internacional de los Museos, promovida por la técnica Priscila, la cual vemos con muy buenos ojos porque fortalece justamente este tipo de actividades y da visibilidad al museo. Y desde la Oficina de Asuntos Sociales y Comunitarios, justamente como este año tiene uno de las líneas o los objetivos de los museos, es fortalecer justamente ese trabajo comunitario, apostar a la innovación, justamente ir transformando ese museo que tanto nos brinda, ¿no? Y tanto nos da hasta una cantidad de generaciones, desde los más chicos hacia los más grandes, donde podemos sacar el mayor provecho y visibilizar esta institución tan linda como son los museos. Así que el mayor de los éxitos, una excelente jornada y espero que puedan aprovechar. Saludos. Agradecemos al profesor Zampayo que nos ha enviado su saludo. A seguir estaremos compartiendo un mensaje de la licenciada Cecilia Bertolini. Buenos días para todos y para todas. Es un gusto para mí estar aquí. Mi nombre es Cecilia Bertolini y trabajo en el Sistema Nacional de Museos de la Dirección de Cultura. Tengo a cargo el área de Educación y Comunidades. Antes que nada me gustaría agradecer a Priscila Merlo que nos hizo extensiva esta invitación, que trabaja en el proyecto de pedagogías museísticas, y por supuesto saludar al intendente departamental, José Mazzoni, a otros colegas, profesionales de la cultura, estudiantes, a dos museos con los que también hemos trabajado en otras ocasiones, que son el Museo del Patrimonio Regional de Rivera y el Museo Departamental de Artes Plásticas. En un momento del año tan especial, en un momento en que celebramos a nuestros museos y todos festejamos el Día Internacional de los Museos, me gustaría simplemente dejar una idea en relación a la educación, y es su aporte fundamental. Nosotros sabemos que la educación museística se ha ido consolidando a lo largo del tiempo y cada vez más vemos esta dimensión transversal en nuestras instituciones. Lo vemos reflejado en las prácticas, pero también a nivel teórico, político, filosófico, y es importante que esto suceda y siga sucediendo. Los museos van corriendo el foco del objeto al sujeto, y no es un sujeto singular, sino es un sujeto lleno de singularidades, es un sujeto diverso, múltiple, y tenemos que estar abiertos, receptivos a que esto suceda. ¿Cómo es la comunicación del museo con las comunidades? ¿Cómo es la comunicación y el encuentro de estos espacios con nuestros patrimonios y las comunidades? Tenemos que estar dispuestos a recibirnos de ida y de vuelta. Tenemos que pensar en lo diverso, y de esta manera nuestros patrimonios, nuestra identidad y nuestros sentires van a ser siempre mucho más enriquecidos. Gracias por compartir este momento.
aprovechen la jornada y bueno, nos estamos viendo. Gracias. Agradecemos a Cecilia Bertolini por este hermoso mensaje que nos ha dejado. A seguir, vamos a estar compartiendo eh, lo que es la ponencia de la licenciada Elena López Gil, a quien agradecemos su participación una vez más en esta instancia conmemorativa, en donde nos une esta institución, estas instituciones, ¿no? Los museos. Bienvenida, Elena. Y Gracias. a gusto. Comienzo ya, Priscila. Es que como que te he dejado de escuchar, le doy a compartir entonces, ¿no? Exacto, sí. Bueno, yo antes de nada agradecerte a ti que un año más hayas contado conmigo. Sabes que yo me apunto a lo que sea y para mí es un placer estar hablando con todos vosotros de museos. Entonces, no tengo ningún problema. Es verdad que hoy voy un poco cogida de tiempo porque tengo tutorías luego con mis alumnos y tendré que estar un poco muy pendiente del tiempo. Pero bueno, que es un placer estar aquí, agradecer a todos los presentes, estén ahora en directo o lo oigan cuando les pueda venir bien, porque ya digo, hablar de museos siempre es un placer y siempre nos aporta mucho. Voy a compartir la presentación que he hecho. En fin, a mí las presentaciones me sirven un poco pues, para poner fotografías, para que la gente no se me distraiga y yo tampoco, que soy muy de irme por los cerros de Úbeda, ¿vale? Entonces, comparto mi pantalla. Hay un momento que me fui. Aquí estoy. Está bien, ¿no? No tengo que. Le tengo que dar a ¿Está bien? pantalla completa. Ahí, Ahí estamos bien. exacto. Bueno, pues aunque ya lo ha comentado Priscila, también Cecilia lo ha recordado un poco, pero creo que no está de más volver a decir qué es el DIM. El DIM es el Día Internacional de los Museos y es un día, bueno, pues establecido por el ICOM, el instituto que todos reconocemos internacionalmente como que se ocupa y se preocupa por nuestros museos y, en definitiva, por el patrimonio. Este 18 de mayo, que finalmente se extiende a todo el mes de mayo, incluso podemos llegar a junio, nos recuerda el papel tan importante de los museos en la conservación y difusión de nuestro patrimonio. Ese patrimonio que puede ser material o inmaterial, ese patrimonio rico y variado que nos hace reconocer como que pertenecemos a una comunidad, como que venimos de un lugar, en un sitio concreto, en un momento de la historia. Creo que no debemos olvidar eso. El patrimonio es parte o son esos elementos que nos hacen reconocernos provenientes de algún lugar, ¿no? Y yo creo que esa es la importancia del patrimonio, es nuestra memoria histórica, pero como comunidad, no como personas individuales. Este año, bajo el lema que ya nos han propuesto y que nos ha recordado Priscila, que es el futuro de los museos en comunidades en constante cambio, porque las comunidades están cambiando constantemente, pero el museo también. El museo evoluciona y, como iremos viendo ahora, el patrimonio también. Lo que hace unos años reconocíamos como patrimonio, a día de hoy se nos ha quedado pequeño. Entonces, vamos aumentando aquellos elementos, aquellos documentos que pueden entrar dentro de nuestro patrimonio
y que merece la pena que lo conservemos. ¿Para qué? Para nosotros a su vez ser capaces de pasarlo a las generaciones futuras y aprender de ese pasado que tenemos todos en común, aprender de aciertos y aprender de errores, que no todo solamente son aciertos. Entonces este año decía que con este lema que nos propone el ICOM, el objetivo es demostrar, como pongo aquí, que los museos son generadores de cultura. Ya no es un lugar estático, ya no vamos a ver algo que nos proponen, que nos enseñan y nos volvemos a nuestra casa. No, se genera cultura dentro del museo a través de sus páginas web y a través de las redes sociales. Este cambio es muy importante en el museo. Es un cambio que nos hace ver que el museo no es solamente un almacén, no es como se decía a mediados del siglo XX, que era un cementerio de elefantes, y así ha sido durante mucho tiempo, sobre todo los grandes museos, ¿no? Como que les costaba más pues iniciar cambios, hacer cosas nuevas, generar cosas dentro del museo. Había que estar muy quieto, muy callado, muy en silencio. Con lo cual el museo se hacía poco atractivo. La gente no iba. Es verdad que no es que ahora vayan mucho, pero bueno, yo creo que se está intentando que el museo sea ese lugar que, que hable otro lenguaje, que hable el lenguaje de los jóvenes, de los adolescentes, de la sociedad y que invite a ir en ese momento de ocio donde a lo mejor podíamos ir a tomar algo, a dar un paseo, a ir a un espectáculo. En fin, el museo también está ahí en nuestro sitio de ocio. Pero además de fomentar ese intercambio cultural, la comprensión entre los pueblos, también trabaja por la cooperación y sobre todo por la paz entre las distintas comunidades. A través de este Día Internacional de los Museos de 2025 se nos invita a reimaginar el papel de los museos como conectores esenciales, innovadores y guardianes de nuestra identidad cultural. No guardamos porque sí, no guardamos la memoria, no recolectamos porque sí, sino todos esos elementos que nosotros guardamos celosamente, conservamos en el museo, nos ayudan a reconocer nuestra propia identidad cultural como comunidad, más grande, más pequeña, más rural, más urbana. Da igual. Pero además no podemos olvidar lo que en breve, entre el 2 y el 8 de junio, va a tener lugar la Museum Week. La Museum Week es otra de estas convocatorias que afectan a todos los países que tienen museos y que dedica normalmente un día de la semana a un tema distinto. Pero sí es verdad que el lema de este año está muy cercano al lema que nos propone el DIM. El lema es convivencia. Y antes hablábamos de comunidades, esas comunidades que conviven, donde las personas conviven dentro de la comunidad, pero esas comunidades que conviven unas con otras, que se relacionan unas con otras. Entonces creo que esta coincidencia en las dos convocatorias internacionales es importante, es interesante y nos debe hacer reflexionar. Parece que todos estamos como en ese punto de hablar de nuestra convivencia. Históricamente, el museo lo hemos entendido, ya lo he dicho hace un momentito, como una institución que estaba centrada en conservación y exposición de objetos culturales y científicos. Una institución que atesoraba, de alguna forma, esos objetos más importantes. Nos olvidábamos de esa otra parte de la historia, de esa historia cotidiana, de las personas, de los pueblos, de esos objetos humildes que hemos visto en algún momento de la historia y que luego se han abandonado. Parecía que en los museos solo podían estar las grandes obras de arte. Sí, son parte de nuestra historia, son documentos importantes, pero es una parte de la historia. Tenemos otra parte de la historia donde nos reconocemos mucho mejor que en esa gran historia. Actualmente, sin embargo, el museo se enfrenta al desafío de adaptarse a un entorno cada vez más orientado al usuario y tecnológicamente avanzado. Hace no muchos años, el centro del museo eran sus piezas, eran los objetos. Incluso en determinados museos parecía como si el público molestara.
Nos pedían guardar silencio, nos pedían que no fuéramos en grupo, nos pedían una serie de cosas que hacían esa visita incómoda, poco apetecible. Hoy hemos cambiado el foco y aunque no nos podemos olvidar de las colecciones, porque sin colecciones no hay museos, sin colecciones podemos tener un centro cultural, un lugar dedicado a otras cosas, pero no tenemos un museo. Pero el museo quiere centrarse en el espectador, en ese espectador que ya no es un espectador pasivo, ya no es una persona que deambula, a veces perdido por aquellas salas, mirando a derecha, a izquierda, sin saber qué hace. No, el espectador es un espectador activo, que opina, que dice lo que le gusta. Y no necesitamos ya estas encuestas con las que nos asaltaban a la salida, que nadie quería contestar, que nos escapábamos como podíamos. No, es que ya desde nuestro móvil, donde yo he preparado mi visita, he ido a la página web, yo puedo decir lo que me está pasando cuando estoy en el museo, qué experiencia tengo yo de ese museo que estoy visitando. Entonces, ya el museo no es un sitio de monólogo, donde se, el comisario de la exposición, fuera permanente, fuera temporal, ideaba un discurso, hacía una propuesta, la empezaba, la terminaba, ponía el punto final y nos íbamos. El museo ahora se abre en diálogo y la gente le gusta, hemos visto que a la gente le gusta opinar. Yo quiero esto, esto no me gusta. Y ahí es donde la tecnología ha venido en nuestra ayuda. Y donde la tecnología no solamente ha hecho que avancemos en ese diálogo con el público, sino que avancemos en nuestro trabajo como conservadores de esos objetos que de otra forma, si no estuvieran guardados en el museo, hubiéramos perdido y no nos hubieran ayudado a entender esa parte de historia. Priscila también ha hablado también de los objetivos de desarrollo sostenible, que este año, bueno, pues coincide el ODS 8, el 9 y el 11. No lo voy a repetir, todos lo podemos leer, ella lo ha dicho y eso se puede encontrar en cualquier lugar. Pero hay una cosa que a mí me interesa mucho. Los museos apoyan las economías locales. Porque museos, esos grandes museos, tipo el British, el Louvre, el Museo del Prado, hay 4, hay 5 en el mundo. Pero luego hay un montón de museos en entornos rurales que necesitan mucho más y a los que prestamos mucha menos atención. A esos museos que están guardando, que están preservando esa parte de nuestra historia más local, más doméstica, más cercana, a esos es a los que nos debemos, y hablaré un poco, mencionaré algunas cosas al final, porque esos pequeños y medianos museos son los que necesitan presupuesto porque no tienen, necesitan recursos humanos porque tampoco tienen, pero gracias a la tecnología están pudiendo llegar al otro extremo del mundo y están pudiéndolo llegar a personas y a comunidades que pues no parece que vayan a desplazarse a ver el museo, sin pensar que para mí la experiencia en el museo no es comparable con ninguna otra cosa, pero es verdad que no podemos estar en todos los sitios. Y quizá nos debemos más a esos museos locales y es donde yo creo que tendremos que centrar la atención durante todo este año que comienza, al avance tecnológico, a utilizar aquellas herramientas que utilizamos en nuestra vida cotidiana y que también debemos utilizar en el museo, porque si yo soy usuario de redes, ¿por qué no aprovecharlo para el museo? Por ejemplo, las webs, pues igual, ¿por qué no pongo todo en la web? A lo mejor la gente no va a poder venir, pero va a saber que mi museo existe y va a saber todas las cosas que estoy haciendo. Y podemos crear comunidad, aunque sea a distancia. Pero además el museo puede contribuir al desarrollo urbano sostenible. Hasta hace muy poco tiempo el museo era todo menos sostenible. Todos hemos asistido al cierre de algunas exposiciones donde desde las cajas de embalaje a las vitrinas, a todos los elementos, nadie los quería y habitualmente se destruían.
ahí no se reciclaba nada. Si yo creo una caja para trasladar una pieza a otro museo, cajas que normalmente se hacen a medida, porque nadie pensaba en hacer esas cajas que se pudieran adaptar. Cuando vuelve la pieza a mi museo, lo primero que es, o sea, a mí no me vayas a dejar esa caja te la llevas, pues no sé dónde. Eso está cambiando también en el museo. Creo que nos estamos integrando en este mundo que tiene que ser mucho más sostenible, pero ya digo que esa es una parte como muy reciente, ¿no? En la historia de los museos que hasta hace muy poco, pues yo creo que ni contemplábamos. Hablaba yo de la tecnología digital, esa tecnología digital que ha entrado no hace mucho tiempo, no solamente, primero entró como más tímidamente a través de la obra de los artistas, el videoarte. Yo creo que fue la primera forma de entrar. Luego, poco a poco, fuimos entrando porque vimos que había determinada tecnología que nos ayudaba en nuestro trabajo dentro del museo y que podíamos ir haciendo cosas que iban a evitar el traslado de la pieza y el manoseo. Sobre todo si hablamos de documentos, o hablamos obras hechas en papel, que el pasarlo de una mano a otra le vamos quitando tiempo de vida. Ahí fue entrando como poco a poco la tecnología, ¿no? Y ya finalmente, yo creo que esto fue a partir de la pandemia, vimos que el museo era un espacio interactivo donde todos nos podíamos comunicar, donde en las audiencias podíamos conocerlas de una forma pues mucho más dinámica, mucho más significativa. Y a veces no necesitamos que vengan, porque a veces el museo o las exposiciones temporales se mueren un poco de éxito. Esas grandes manadas de gente con colas esperando horas y horas, muchas veces, y esto es así, tenemos que hablar de ello y asumirlo, porque el museo no quiere que dejen de venir las personas, eso está jugando en contra de la pieza, con nuestra propia respiración, con la contaminación que traemos de fuera, con esa humedad que traemos a veces en la ropa si fuera está lloviendo. Estamos contaminando ese ambiente del museo, que somos tan celosos de controlar la humedad, de controlar la temperatura, hasta que entra el visitante. Y ahí parece que nos olvidamos un poco de todo. Entonces ahí la tecnología, claro que llega a nuestra ayuda, pero quizá la tecnología donde ha triunfado es en la comunicación digital. Lo decía antes al principio, es donde los museos han aprovechado al máximo la tecnología. Y vuelvo a la pandemia. Antes de la pandemia era raro comunicarse a través de los móviles, a través de distintas redes con el museo, pero llegó la pandemia, nos encerraron y no tuvimos más remedio, no solamente el usuario, sino y sobre todo los trabajadores de los museos, que parecía que estaban como encerrados, ensimismados, cada uno en su despacho, cada uno llevando a cabo su trabajo. Incluso no había un equipo de trabajo en el museo, cada uno tenía el foco puesto en lo que estaba haciendo. Yo catalogo, yo restauro, bueno, ¿y por qué no comunicamos la catalogación? ¿Y por qué no comunicamos la restauración? ¿Por qué no contamos lo que estamos haciendo aquí? Porque la gente no lo sabe. Cuando yo hace muchos años empecé a trabajar en museos, empecé en el Museo Sorolla de Madrid, pues la gente me decía, qué suerte, trabajas de lunes a viernes solo por la mañana y encima los lunes como el museo está cerrado no trabajas. No, tengo que comunicar. Es que el lunes yo aprovecho para abrir vitrinas, para limpiar, para fotografiar. Parece que no comunicamos bien. ¿Qué estamos haciendo tantas personas dentro de un museo si la exposición ya está montada? Bueno, pero además de eso, en el museo hay que hacer más cosas y lo tenemos que contar. Por eso nos comunicamos en las redes, pero hay que hablar también del museo y de la sociedad. El museo ya no es el espacio de los especialistas, de los historiadores, de esa gente que hace estudios muy sesudos, en silencio, a los que no se pueden molestar, ¿no? El museo, ya he dicho, es un espacio generador de cultura,
abierto a todos los ciudadanos. Y cuando digo a todos, estoy diciendo a todos, porque el museo ha de ser accesible, pero inclusivo. No confundamos dos términos, son dos cosas muy distintas, pero seguiremos hablando ahora de eso, ¿no? Y además tienen que ser, ya he dicho antes, sostenibles, diversos, comprometidos con el bienestar de todas las personas que están en el museo, los que trabajan y los que van de visita. Con lo cual el museo se ocupa de la conservación y difusión de los bienes patrimoniales, de esas colecciones que han llegado a nosotros. La mayoría vienen desde colecciones privadas, en su momento, pues de la monarquía, la nobleza, incluso de la propia iglesia. A día de hoy es verdad que el museo se nutre de donaciones de particulares, pero sigue habiendo ese momento de ese coleccionista privado que tiene necesidad de mostrarlo al público. Pero además el museo quiere llevar a cabo una educación de calidad que insiste en la construcción y el refuerzo de ese vínculo tan importante entre las personas y los bienes, porque ese vínculo es lo que hace que consideremos a un objeto patrimonio y a otro objeto no, ¿vale? Es importante hablar de ese vínculo. Y sobre todo, el museo se encarga de que se restablezca la identidad de las comunidades. Esa identidad que muchas comunidades, y esto es el origen de muchos de los grandes museos, por ejemplo en el norte de Europa, en Estados Unidos también, que van perdiendo la identidad y necesitan a ese museo para mirar un poco dentro, saber quiénes son y de dónde vienen, ¿no? Porque si yo no sé de dónde vengo, eh, muy difícilmente voy a saber hacia dónde me voy a dirigir. ¿Eh? Y llegamos al museo accesible, lo que yo os decía. La obligación del museo es tratar a todos los ciudadanos por igual. Cuando en los museos hablamos del estudio de público, siempre hablamos del no público. El no público es esa persona o grupo de personas que ni van ni se les pasa por la cabeza ir. Y ya no vamos a hablar de personas con necesidades especiales que nunca se han planteado ir. Es que podemos hablar de los adolescentes, que no se les pasa ni por lo más remoto acudir a un museo, porque primero no hablamos su lenguaje, no están cómodos, siempre les van a estar llamando la atención. Bueno, pues para ellos también está abierto el museo. Y es a través de los objetos, pero sobre todo de la interpretación del patrimonio, porque en el museo también hacemos interpretación del museo, del patrimonio. Y son esos mediadores culturales los que, guiándonos en la visita o atendiendo cualquiera de nuestras cuestiones en sala o a través de redes, nos van a explicar esa parte de la pieza que no conocemos. Yo llego al museo y puedo ver un cuadro, puedo ver una obra de arte contemporáneo que no entiendo ni lo que es. Me tienen que ayudar. Necesito una interpretación, necesito esa mediación. Pero sobre todo debemos tener muy en cuenta que el entorno es lo que discapacita a la persona. La persona tiene necesidades especiales que si no las cubrimos desde el museo, lo estamos incapacitando. Y para eso los proyectos que se desarrollan en el museo, desde el primer momento, tienen que tener en cuenta a toda la sociedad. No yo ahora hago la exposición, luego coloco tres rampas, una a la entrada, otra a la salida y otra no sabemos para qué porque nadie la va a utilizar. Eso no es accesibilidad. Accesibilidad es que cualquiera primero pueda llegar al museo, pueda entrar en el museo y pueda recibir esa información que digamos que todos los que no tenemos esas necesidades especiales no vamos a necesitar. Pero se ha demostrado que cuando nosotros trabajamos por la accesibilidad, todo el mundo va a disfrutar de eso, porque a quien no se le ha ido una mano y le gustaría tocar una escultura. Y como decían una vez en un proyecto en el Museo de Huelva, cuando los niños fueron a hacerlo, el vigilante se tiró a por ellos y les dijo, no, eso es solo para los ciegos, no. Eso es para todo el que lo necesite. Pero no vamos a hacer guetos, no vamos a hacer la mesa de tocar, el sitio de oír.
todos tenemos que ir en equipo y de la forma más autónoma, porque esa yo creo que es la gran evolución que ha sufrido, digamos, la accesibilidad. El que ya no somos paternalistas, ya no a este pobre le pasa esto, a esta pobre le pasa aquello, no. Lo que intentamos es que toda la sociedad vaya al museo de la manera más autónoma posible. Sabemos que hay cosas que al 100% no la vamos a conseguir, pero en el momento que trabajamos, que tenemos esa sensibilidad para hacerlo, yo creo que el paso grande ya lo hemos dado, ¿no? Pero además el museo es inclusivo, porque yo a lo mejor no tengo ninguna de esas necesidades especiales, pero soy una persona que no sé leer, soy una persona que hablo otro idioma, ojo con esto, y no entiendo, o soy una persona que vengo de otra parte en el mundo y a lo mejor no entiendo, por ejemplo, el arte sacro, que para nosotros es tan habitual, y me puedo horrorizar o estoy preso y no puedo acudir al museo. El museo es accesible, pero también es inclusivo, es para toda la sociedad. Y no debemos de pensar, yo voy a hacer la exposición y luego adapto. ¿Qué adapto? Mis servicios, mis objetos, no. Eso ya viene adaptado. Que la persona, sin hacer el más mínimo esfuerzo, pueda estar a la misma altura que cualquier otro. Yo muchas veces cuando iba con mis hijos pequeños y entrabas con un carrito, con un niño pequeño, pensar, lo que es accesibilidad y inclusión, era, ¿dónde va con ese carrito? No lo puede dejar a la entrada. Bueno, ¿y qué hago con el bebé? Bueno, pero el bebé no llorará. Bueno, el bebé hará lo que tenga que hacer. No nos olvidemos de eso. Parece que estamos haciendo, bueno, los que necesitan la inclusión o la accesibilidad son otros, no. Somos nosotros que en algún momento de nuestra vida vamos a estar en esa circunstancia. Con la edad cada vez vemos menos, vamos necesitando gafas, nos cansamos antes, necesito sentarme. ¿Mm? Y esto es un suma y sigue que el museo debe tener en cuenta. Pero vuelvo al patrimonio. Ya hemos dicho que el museo conserva, guarda, custodia y transmite el patrimonio. ¿Por qué? Porque ese patrimonio nos habla de lo que somos como comunidad. Pero además, ese patrimonio que yo tengo en el museo hace que haya una cohesión entre las distintas comunidades, porque a veces ese patrimonio es muy similar al patrimonio que se conserva en museos del otro extremo del mundo. A veces es diametralmente opuesto. Ahora que se habla tanto, por lo menos en España, de todas esas colecciones que han venido de otros lugares, de esas colecciones donde hay restos humanos, ¿cómo los tratamos? Pues sobre todo con el mayor respeto posible. Son interrogantes, son planteamientos que el museo se está haciendo sobre el patrimonio y sobre todo sobre la transmisión de esos contenidos. Porque no es solamente ver el objeto, sino qué hay detrás, esto qué significa, por qué lo tenemos aquí. ¿Es lícito exponer una momia? Eso es un resto humano, muy antiguo, ¿vale? Pero es un resto humano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que seguir planteándonos cuestiones. En los museos no está todo dicho, ni muchísimo menos, y el museo va avanzando y va creciendo. Dice la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, que el patrimonio es la hacienda que una persona recibe de sus ascendientes, con lo cual el patrimonio es todo lo que hemos recibido de nuestros antepasados. Pero en ese patrimonio también se integra el territorio, la flora, la fauna. Hasta hace no demasiado tiempo no hablábamos de esto, no hablábamos de medio ambiente. Y si una cultura se ha desarrollado en un lugar determinado, es porque hay un medio ambiente concreto. Si en X sitio se hacen construcciones utilizando piedra, vamos a ver de dónde se venía esa piedra o la madera o por qué tenemos, no sé, vestidos de lino o ropa de lana. Tenemos que conocer qué es lo que nos rodea, porque eso dará lugar a una comunidad, a una cultura
bueno, distinta a otra parte del mundo. Por lo tanto, ese concepto de patrimonio, esa hacienda, no se especifica más. La hacienda puede ser pintura, puede ser escultura, puede ser objetos del tipo que sea, sobre papel. Entonces, ese concepto de patrimonio es subjetivo. Cada cultura le da una importancia, se relaciona, yo hablaba antes de las relaciones, y dinámico, va avanzando. Ahora estamos acostumbrados a que se considere patrimonio, por ejemplo, pues una fiesta que se lleva haciendo, una tradición, una forma de alimentarse. La dieta mediterránea hace unos años se ha reconocido como patrimonio de la humanidad. Vamos a ver, es que todo el patrimonio es de la humanidad. Puede estar custodiado en manos de administraciones públicas o de privados. El patrimonio pertenece a la humanidad, que no nos olvidemos de eso. Es nuestro, nos está hablando de nuestro pasado, ¿vale? Entonces va cambiando, va creciendo y todo tiene que ver con esas relaciones. Porque la sociedad va dotando a esos objetos que traemos del pasado de ciertos valores que hace que sean tan importantes para nosotros y para reconocer esa comunidad, porque a través de esos objetos se representa muy bien. Nosotros como personas del siglo XXI podemos pensar, y dentro de 2 siglos, ¿cómo se van a acordar de nosotros? ¿Qué objetos nos representan? ¿Qué forma de vida? ¿Qué manera de relacionarnos con el entorno? Todo eso será lo que el día de mañana se conserve en el museo. Por eso es tan importante, bueno, pues los centros de arte contemporáneo que promocionan la creación, porque de ahí la historia va pasando su mano, pero siempre se irán quedando cosas que hablarán de nosotros cuando ya no estemos ninguno aquí, porque los objetos van a seguir. ¿Y museos para quién? Ya hemos hablado que para toda la sociedad sí, pero ¿cómo? Tenemos que implicarlos. Tenemos que hacer que la sociedad, que el usuario sea nuestro cómplice, porque solamente el museo, solo la administración pública no puede conservar el patrimonio. Primero, porque no todo el patrimonio está tras esas paredes. Entonces, a veces es que tenemos pues un yacimiento, tenemos una pirámide que está en el exterior y entre todos debemos conservarlo. Y porque además ese usuario es el que va a validar ese contenido que está dando el museo. ¿Y desde cuándo? Pues desde pequeñitos. No podemos dejar a nuestros hijos en manos de la escuela únicamente. Tenemos que aficionarlos a ir al museo, a pasar un buen rato en el museo. Como dice el ICON, los museos tienen una red. ¿Por qué? Porque trabajan para tender puentes, para que no solamente los museos, sino los profesionales que trabajamos por y para el museo, seamos capaces de entablar esas redes, participemos, reconciliemos determinadas posturas que hemos heredado de la historia y defendamos esa identidad. Como decía antes, la pandemia nos encerró y ahí es donde la cultura se reveló como el gran elemento, la herramienta que nos hizo pasar aquellos tiempos. Nosotros no salvábamos vidas, no, pero hacíamos que esas vidas tuvieran algún sentido. Ese entretenimiento que pudimos conseguir a través de una película, de un libro, de ver algo sobre un museo, de asistimos a actividades, a exposiciones que se hacían dentro de los museos. Eso se hizo, pero se hizo un poco a tontas y a locas. No había proyectos, queríamos participar, queríamos... Y yo creo que eso fue un momento muy, muy importante de impacto de la cultura de los museos en la sociedad, donde cada profesional desde su casa se inventó una cosa. Lo que no sé si nos hemos quedado ahí. No sé si esas actividades que se propusieron en aquel momento, que fueron tan beneficiosas para personas, sobre todo personas que vivían solas, que podían ir a su móvil, a su tableta y establecer ese contacto y participar de un concurso de pintura, de pasar un buen rato,
Todo eso yo no sé si se ha quedado ahí, porque no sé si se evalúa aquello. Porque si no evaluamos, ¿por qué evaluamos? Para saber ese impacto, para saber si tras el paseo por el museo, el estar en una actividad, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hay de bueno en nosotros, no solamente como persona individual, sino también como sociedad? ¿Estamos evaluando? No lo sé. Y todo ello en las grandes ciudades aún se está haciendo. Pero ¿cómo gestionamos el patrimonio en entidades locales? Es un reto que todavía no se ha realizado porque no se le ha prestado atención suficiente, porque no hay profesionales. Normalmente, por lo menos en España, el técnico de turismo lleva cultura, lleva actividades y dos o tres, bueno, y deporte, ¿vale? Por lo cual, es una cosa en la que tenemos que trabajar, establecer protocolos de actuación, desarrollar políticas culturales que a lo mejor no están desarrolladas, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el ámbito rural es necesario promover la preservación y conservación del patrimonio que a veces está más a mano para contribuir a la diversidad cultural, mejorar la calidad de vida y además posibilitar la protección del medio ambiente. Todo es más cercano y es más factible. Y sobre todo, ofrecer mejores condiciones de vida a los usuarios. Priscila, no sé si me estoy pasando de tiempo, cuando me pase tú me cortas, ¿vale? Entonces, a Está esas bárbaro. funciones, vale, me queda ya muy poquito, ¿eh? A esas funciones tradicionales del museo y aplicando soluciones sostenibles se incorporan otras nuevas que permiten definir al museo, como he dicho al principio, como centro generador de cultura, que promueve la colaboración, establece redes, consolida y amplía lazos de cooperación, etcétera, etcétera. Creo, y esto ya es una cosa que pongo yo aquí en plan, vamos a terminar bien con esto, que el Museo del siglo XXI quiere ser un espacio abierto al diálogo, para eliminar prejuicios y ayudar a que los museos sean más accesibles. Por tanto, debemos tener en cuenta que las capacidades, más las capacidades que las discapacidades. Parece que nos centramos más en una discapacidad. Bueno, yo tengo una discapacidad porque no puedo subir ahí, pero igual tengo otra capacidad. Vamos a centrarnos en lo bueno y no en lo malo. Las personas con discapacidad pueden ser ciudadanos autónomos e independientes. Eso es muy importante. Preguntar siempre antes de ofrecer ayuda, no dar por hecho que yo, por no ver o por tener una parálisis cerebral, voy a necesitar que tú me lleves para aquí, para allá, deprisa y corriendo. Es que igual mi momento es otro. Sobre todo, hablar directamente a las personas, no al acompañante. Yo quiero saber lo que te pasa a ti. Si vas en una silla de ruedas, lo lógico es que yo baje a tu nivel y te mire a los ojos. ¿Eh? Las barreras a veces son institucionales y muchas veces están basadas en prejuicios que no tienen por qué ir con mala intención, ¿eh? Pero hemos de tratar a todo el mundo con el mismo respeto y dando por hecho que todos vienen a lo mismo al museo. Y si cometemos errores, que los vamos a cometer, los solucionamos. No hay ningún problema en eso, pero tenemos que intentarlo. En conclusión, en un mundo en constante cambio como este mundo que hoy nos propone el DIM, el Día Internacional de los Museos, el museo es un lugar de conocimiento, de inspiración y de diálogo para todos. Porque además el museo, una vez que nosotros entramos, nos invita a que nos paremos, a que reflexionemos sobre lo que estamos viendo y podemos descubrir cosas nuevas entre nuestro pasado, similitudes y el presente. ¿Para qué? Muy fácil, para construir un futuro. Vamos a aprender de lo que ya hemos hecho, pero además el museo, como es generador de cultura, que ya hemos dicho, pues promueve una educación de calidad y promueve la innovación, sobre todo esa innovación tecnológica que hemos visto, pero también tiene mucho que ver con la creatividad de las personas en un momento determinado. Por tanto, es importante saber que el museo comparte con todos la responsabilidad con respecto a ese patrimonio que estamos custodiando.
Ese museo ha de ser interactivo, accesible, inclusivo, es de todos y para todos, pero no nos olvidemos del patrimonio, si no estamos hablando de otra cosa. Nuestro trabajo, nuestra herramienta, nuestra materia prima es el patrimonio y a través del patrimonio vamos a ir aprendiendo. Si asumimos que el museo conserva un patrimonio que es de toda la humanidad, el equipo de trabajadores de dentro del museo tiene que ser un fiel reflejo de esa sociedad. Por tanto, dentro del equipo tiene que haber personas con todo tipo de capacidades y esas personas van a ser nuestros validadores. Aquí no hay dos equipos de nosotros para ellos, no. Estamos todos mezclados y unos trabajan y otros los recibes. Solamente de esta forma creo que habremos entendido qué es y para qué sirve un museo a día de hoy. Y muchísimas gracias por todo. Espero haber aportado algo en este día de los museos. Ahí dejo mi correo por si alguien quiere hacer alguna pregunta o ponerse en contacto conmigo, pues yo siempre encantada de la vida.